El pasado viernes, Naciones Unidas dio un rapapolvo al gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas que reclama Argentina. Si no se extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar ante las jurisdicciones nacionales el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad. Lo dijo Naciones Unidas. ¿Y pensáis que el gobierno ha contestado algo? Hoy vamos a hablar de eso. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Se están procediendo a la identificación de los cuerpos con el ADN de los familiares. Es una operación extraordinariamente compleja, es decir, el trozo mayor que había del avión era de 1 metro, lo cual quiere decir que la identificación no va a ser sencilla, que con el presidente del gobierno que estuvo allí el espectáculo es absolutamente dantesco. Bueno, insisto, no son condiciones, son propuestas. La pelota está en el tejado de Susana Díez. Esperemos que se posicione el PSOE andaluz sobre estas propuestas y, en todo caso, el diálogo sigue abierto. No hemos establecido ninguna línea roja y Podemos sigue estando abierto a entenderse y a dialogar con todo el mundo para una mejora de las condiciones de la ciudadanía. ¿Podemos es socialdemócrata, como dice Zapatero? No lo creo. No creo que sea socialdemócrata. No veo que haya socialdemocracia ni en Syriza ni en Podemos. Lo que hay es una vieja dialéctica entre más Europa o más nacionalismo. Creo que el señor Rivera pues ha hecho una buena labor en Cataluña, ¿no?, al respecto, pero ya cuando eso se lleva a un entorno más amplio, pues una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Tenemos por delante un 2015 para acelerar la recuperación económica y para mejorar nuestra capacidad de competir, innovar y generar empleo. El año 2014 La Rioja creció el 2,5%, España en su conjunto el 1,4%. Este año España va a crecer al menos el 2,4% y se va a crear más empleo que el que se creó el año pasado. Lo más importante, lo que son los pilares básicos del sistema de bienestar español, y me refiero a las pensiones públicas, a la sanidad pública, a la educación y al conjunto de los servicios sociales. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, el lugar donde nos reunimos cada día junto a los miembros de la Resistencia, con los periódicos sobre la mesa y con algunas tazas de café, para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo alrededor. Y saludamos, como siempre, eso sí, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa, porque constituyen la retaguardia del mismo, a quienes se incorporan a través de radiocable.com,
de Spreaker, de iVoox, de YouTube, de las emisoras que lo redifunden a través de la FM, emisoras comunitarias. Sabéis que este es un programa Creative Commons, que si tienes una emisora puedes coger zup y no tienes ni que avisarnos si no quieres. Deberías, porque así también podemos ayudarte, pero puedes hacer libre uso del mismo. Y cómo no, saludamos también a quienes se incorporan en directo, a quienes componen nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, siempre sensata, iba a decir, y siempre muy exigente. Menuda lluvia de críticas tras la entrevista a Esperanza Aguirre. Pero bueno, son las cosas que tiene el foco, esto es normal y así debe ser. Y además, debo decir que asumo de bastante buen grado las críticas. Muchas muy inteligentes, muchas muy interesantes, algunas un poco más duras que otras, pero siempre muy constructivas. Muy constructivas. Por ejemplo, había quien me decía, ayer en iVoox, decía, una sugerencia, Fernando, quizá cuando se trata de tocar tantos temas en una sola entrevista, habida cuenta de que tenemos tan poco tiempo para hacerlo, se queda la sensación de haber pasado por demasiados asuntos y de haber profundizado muy poco en cada uno de ellos. Y efectivamente me parece una buena reflexión. Decía, quizás lo que deberíamos hacer es centrar la entrevista en un solo asunto, en un solo tema. Y eso daría espacio a las repreguntas, a profundizar sobre el mismo. Eso es bastante interesante. Y lo podemos plantear de cara al futuro, efectivamente. Ha habido quien me ha pedido también que explique a qué me refería ayer con ese pequeño rapapolvo cuando hablaba de... cuando pedía su utilidad en las críticas. No, yo me estaba refiriendo a los insultos. Porque sucede una cosa, que cada vez que traemos a ciertos invitados aquí se produce una avalancha de insultos que con frecuencia no son lanzados por la gente de los oyentes de este programa, también hay que decirlo, que son gente bastante sensata y bastante educada. Pero lo que decía es, vamos a afinar en la sutilidad. Por supuesto, a mí las críticas me parecen muy buenas, tanto al invitado como a lo que está diciendo y desde luego, por supuesto, a mí mismo. Me parecen perfectas. Pero decía, hay que afinar en la sutilidad. Y no me refería, lógicamente, a los comentarios ni a las críticas. Libertad absoluta para decir lo que queráis. Estaría bueno. En eso consiste este programa, básicamente, ¿no? Pero tenemos que estar vigilantes y alertas porque lo que no podemos consentir tampoco es que haya una enorme presión atmosférica alrededor del programa que nos impida traer a ciertos personajes que conviene escuchar. Ayer, por ejemplo, sucedió algo durante la entrevista con Esperanza Aguirre. Entre las cosas que dijo, que no fueron muchas, hubo una que pasó desapercibida. Por eso siempre digo, hay veces que no hay ni que añadirle calificativos a las cosas. Porque es un retrato perfecto. Tuvo bastante repercusión, lo recogieron algunos medios y sobre todo en internet tuvo una repercusión brutal. Que fue cuando Esperanza Aguirre dijo, sí, yo creo que los medios que controla el PP son plurales. No hay más que ver Televisión Española y Telemadrid. ¿Vosotros de verdad pensáis que hace falta añadir algo a esa frase? Entonces, es un estilo de entrevistas que estoy inaugurando que se llama No hay más preguntas, señoría. Y que consiste en eso. Con eso es suficiente, si no me tiene que decir ya más. Y ayer alguien me decía, tenías que haber añadido esa frase. Si hubieras dicho eso, si hubieras contestado diciéndole, no hay más preguntas. Eso me lo dijo Iñaki Arredondo. Me dijo Iñaki, dice, claro, es que ahí quizá habría cobrado fuerza la tesis. El problema es que si le digo no hay más preguntas, señorías, terminaría haciendo el programa de Wyoming y no la cafetera. Cosa que me parece muy bien, porque me encanta el programa de Wyoming, todo hay que decirlo, ¿no? Pero delimitemos los espacios, este es un programa informativo, ¿no? Pero en fin. Bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de muchas cosas, porque estoy viendo las portadas de los periódicos. Claro, me dice Rojo Cabreado, dice, si centras la entrevista en un solo tema, se te criticará que dejes temas sin tocar. Y es verdad, al final, vamos a ver, yo creo que cualquier exposición pública tiene esto. Y además uno debe ser objeto de las críticas, estaría bueno. Porque es verdad lo que decíais algunos. Algunas de las críticas más duras terminaban añadiendo, te lo digo con mucho cariño porque me gusta mucho el programa y porque creo de verdad que es mi programa. Y es verdad, y está bien, ¿no? Y en esto yo también tengo que ir aprendiendo de vuestras necesidades y vuestros... Al fin y al cabo soy vuestra marioneta. Pero, dice... Rojo Cabreado, pues te voy a contar una cosa, Rojo Cabreado. Cuando preparaba la entrevista a Esperanza Aguirre,
uno de los temas que me sobraba, porque yo sé más o menos que en esos 10 minutos suelen caber unas 5 o 6 preguntas como máximo. 5 o 6 preguntas como máximo. Y una de las cosas que me preocupaban es, yo no le habría preguntado por corrupción, que si os dais cuenta fue la última pregunta que hice, porque realmente sabía que estábamos radicalmente fuera de tiempo si lo hacía. Pero pensé, digo, si no le pregunto por corrupción, la gente me va a decir, oye, ¿y por qué el asunto que es más trascendental de la política del Partido Popular, por qué no le preguntas? Y lo metí casi con calzador. Y es verdad que al final duró casi 11 minutos, que es un minuto más. Claro, lo que no tiene sentido es... Yo, vamos a ver, a Zapatero le he exigido que se mantuviese en 10 minutos. A Felipe González que se mantuviese en 10 minutos. Lo que no puedo hacer es permitir que alguien salte, salvo que sea una información realmente relevante, nos pasemos demasiado tiempo de eso, ¿no? Entonces, claro, esa es una contradicción y esa es una batalla rojo cabreado que yo mismo vivo. Es decir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver las cosas que nos trae la prensa, porque hoy está bastante atomizado, hay muchos temas que discutir, pero mientras tanto, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Bueno, y saludamos, como decía, a quienes se incorporan en directo a este programa: Virginia Rodríguez, Guillem Salazar, Cora, Alejandro García, Rojo Cabreado, Monse Gómez, Vladimir, Monse Merino, Javier Crael, Inurse, Hardy Useful, la disidencia activa, Spanish Revolution, Charo Chamizo, es que además tengo que ir abriendo una tras otra las diferentes herramientas, María Jesús, El Risa, Jorge Mellado, Francisco Gutiérrez, Filomática, José Valverde, Sergio, David Quirós, David Vinuesa, María Jesús, Antonio José Fernández. Muy buenos días a todos. Gracias por la compañía. Ayer tuvo lugar una rueda de prensa en Buenos Aires, en Argentina, una rueda de prensa para llamar la atención a España, para llamar la atención a nuestro país. Porque sabéis que Naciones Unidas, la pasada semana, envió un buen rapapolvo a este país por no haber tramitado las extradiciones a 17 imputados franquistas que estaba reclamando Argentina. Y Naciones Unidas advirtió de que tenemos unos convenios internacionales que cumplir y dijo, si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, por lo menos ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones muy graves de los derechos humanos ocurridas en España y el derecho a la verdad. Lo dijo Naciones Unidas. Y ayer en esa rueda de prensa, en esa conferencia de prensa, en el que estaba Amnistía Internacional, en el que estaban las víctimas, estaba Carlos Eslepoy, y dijo, el fin de la impunidad en España es irremediable. El fin de la impunidad del franquismo es irreversible. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sabemos con exactitud, pero sin duda los cambios políticos que se van a producir, aunque no haya fuerzas políticas gobernando que estén en condiciones de llevar adelante esto, sí va a haber fuerzas políticas. Se conoce el fenómeno de Podemos, tan importante en España, Izquierda Unida, distintas fuerzas nacionalistas. Hablaremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en unos minutos, y le preguntaremos por esto y por qué le pasa a nuestro país con los derechos humanos, porque, claro, ponemos tanto interés y tanta fuerza en denunciar las violaciones de los derechos humanos en el extranjero, que se nos olvida todos los días lo que aquí ocurre, aquí en nuestro propio país. Os podéis imaginar que este es un asunto que no llevan hoy las portadas de los periódicos. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que nos mueve a eso? Por ejemplo, estoy viendo
El periódico La Razón. Miembros de Podemos denuncian el fraude electoral en la Comisión de Garantías. Esto está muy interesado el periódico La Razón desde que votaron de forma falsa en las primarias de Podemos. La Razón votó con identidad falsa, dice el periódico. Presume de este asunto y bueno, tiene su campaña montada en torno a eso. Iglesias impone a su candidata el apoyo a Susana Díaz. Ha habido un cierto debate con esto. Sabéis que Teresa Rodríguez fue muy dura al principio diciendo, poniendo una serie de condiciones sobre la mesa, las condiciones por las que apoyaría a Susana Díaz en su investidura. Y parece que ha habido un pequeño giro, desde luego una matización en el discurso. Y así lo decían precisamente ayer desde Podemos. Bueno, insisto, no son condiciones, son propuestas. La pelota está en el tejado de Susana Díaz. Esperemos que se posicione el PSOE andaluz sobre estas propuestas y, en todo caso, el diálogo sigue abierto. No hemos establecido ninguna línea roja y Podemos sigue estando abierto a entenderse y a dialogar con todo el mundo para una mejora de las condiciones de la ciudadanía. Es la secretaria de Coordinación Ejecutiva de Podemos, Ángela Ballester, y es lo que lleva al periódico La Razón a decir que Iglesias ha impuesto a su candidata Teresa Rodríguez el apoyo a Susana Díaz. Y alguien me explicaba ayer, digo, pero ¿y este giro de Podemos? Porque es verdad que las primeras exigencias habían sido muy contundentes. Y me decían, bueno, vamos a ver, es que por una parte Podemos se consolida así con una cierta imagen de rigor, de seriedad, somos realmente una alternativa, creemos en la estabilidad, es decir, nos preocupamos por el desarrollo de este asunto. Y por otra parte, dice, se evita reproducir el famoso error de Izquierda Unida de la pinza, porque Podemos puede terminar siendo salpicado negativamente por esto, incluso se podría enfrentar a una situación de ingobernabilidad que obligaran a Susana Díaz a tener que repetir las elecciones y esto tendría consecuencias inciertas después, ¿no? ¿Qué es lo que lleva también al periódico El Mundo a decir Pablo Iglesias se enfrenta a Podemos de Andalucía para apoyar a Susana Díaz? Lo lleva también en portada, en una de las columnas de portada. Y dice que la dirección de Podemos dice que se ha enfrentado a su grupo en Andalucía al rebajar las exigencias para la abstención y tender así una alfombra a Susana Díaz para ser investida presidenta. Dice, sin embargo, en Sevilla se rebelan e insisten en que o aceptan sus condiciones o nada, dice el periódico El Mundo. El asunto del accidente, de la tragedia aérea, también sigue ocupando espacio en las portadas. Dice el periódico El País, el copiloto de Germanwings fue tratado por tendencias suicidas. Dice el copiloto sospechoso de haber estrellado un avión con 149 personas a bordo, Andreas Lubitsch, estuvo en tratamiento psiquiátrico durante un largo periodo con evidentes tendencias suicidas, según reveló ayer el fiscal de Düsseldorf, que está investigando el suceso. Bueno, el asunto no crees que ya ocupa tanto espacio, pero sí sirvió ayer para que Margallo diera... Margallo es el que parece estar, por lo menos encabezando un poco la comisión de seguimiento del gobierno, y habló ayer de cómo se están produciendo las identificaciones. Se están procediendo a la identificación de los cuerpos con el ADN de los familiares. Es una operación extraordinariamente compleja, es decir, el trozo mayor que había del avión era de 1 metro, lo cual quiere decir que la identificación no va a ser sencilla. Con el presidente del gobierno que estuvo allí, el espectáculo es absolutamente dantesco. Pero, como os digo, es un asunto que no llevan hoy el resto de las portadas, que están más centradas en la política nacional. Hoy está todo con el foco muy colocado sobre la estrategia de campaña del Partido Popular y la estrategia de comunicación. De hecho, el ABC, por ejemplo, es el asunto que ocupa toda su portada. Dice, Rajoy ya tiene estrategia para neutralizar a Rivera. El PP va a focalizar su campaña en recuperar al votante desafecto con un estilo más fresco y pegado al terreno. Imaginaos, Mariano Rajoy, estilo fresco, pegado al terreno. ¿No parecen muy compatibles? Bueno, el presidente apelará al voto útil convencido de que Ciudadanos no está maduro para ser alternativa. Lo dice el periódico ABC.
Ayer precisamente, de Guindos, nuestro ministro de Economía, se pronunció sobre este mismo asunto. Creo que el señor Rivera pues ha hecho una buena labor en Cataluña, ¿no?, al respecto, pero ya cuando eso se lleva a un entorno más amplio, pues una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Sí. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Bueno, esa es la portada del periódico ABC. Y el periódico El Mundo, otro de los asuntos... Bueno, os digo, antes de que abandonemos el asunto de los nuevos partidos que irrumpen. Ayer Pedro Sánchez también fue entrevistado en la cadena SER y habló de Podemos. Le preguntaron por Podemos, le dijo, ¿usted cree que Podemos es socialdemócrata? Pedro Sánchez dijo esto. ¿Podemos es socialdemócrata, como dice Zapatero? No lo creo. No creo que sea socialdemócrata. No veo que haya socialdemocracia ni en Syriza ni en Podemos. Lo que hay es una vieja dialéctica entre más Europa o más nacionalismo. Podemos. Os decía, parte de la portada de La Razón está dedicada a eso. Miembros de Podemos denuncian el fraude electoral en la Comisión de Garantías, dice el periódico La Razón. Y, bueno, en general está todo bastante dedicado a la estrategia de campaña. De hecho, es que Rajoy ha entrado en campaña, dice, ya no le quedaban muchas posibilidades de grandes inauguraciones, así que ayer encadenó tres visitas en un solo día, y además lunes. Una cosa insólita en Mariano Rajoy, mucho movimiento. Tenemos por delante un 2015 para acelerar la recuperación económica y para mejorar nuestra capacidad de competir, innovar y generar empleo. El año 2014 La Rioja creció el 2,5%, España en su conjunto el 1,4%. Este año España va a crecer al menos el 2,4% y se va a crear más empleo que el que se creó el año pasado. Lo más importante, lo que son los pilares básicos del sistema de bienestar español, y me refiero a las pensiones públicas, a la sanidad pública, a la educación y al conjunto de los servicios sociales. Esto eran las 3 visitas en un mismo día en 3 lugares de nuestra piel de toro, y ahí estuvo Mariano Rajoy viajando todo el día. Bueno, total, ¿para qué? No le han dado ni un milímetro en las portadas. Pero lo que sí ocupa bastante espacio es, sabéis que ayer se conoció un plan, un acuerdo, un pacto para considerar plebiscitarias las elecciones autonómicas del 27 de septiembre en Cataluña y actuar en consecuencia. Llegaron al pacto Convergencia y Esquerra. Y dice el periódico El Mundo, Mas logra el apoyo del soberanismo para votar la independencia en 2017, Dice, acuerdan aprobar una constitución en 16 meses y un referéndum en 2 años. Las elecciones del 27 de septiembre serán consideradas plebiscitarias, no habrá listas conjuntas y Unión se quedará fuera del acuerdo. Los firmantes se comprometen a ignorar la legislación vigente y las posibles impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Ayer había quien preguntaba a qué se debe este nuevo intento de impulso. En realidad eso, uno de los grandes temores del nacionalismo catalán, y de hecho solamente, por ejemplo, no se han unido todos a este pacto, y tiene que ver también mucho con la ruptura que está produciendo Podemos en Cataluña. Esto va a ser un efecto curioso que habrá que ver, tendremos que ver cómo se concreta, porque en el Partido Popular había quien me decía el otro día, dice, bueno, es que el fenómeno Podemos está teniendo un efecto muy singular dentro de Cataluña, porque el nacionalismo más radical se está inclinando hacia Podemos y se está saliendo de esa línea dura del nacionalismo, del independentismo, y se está subiendo al carro de Podemos. Por lo tanto, tampoco podemos poner mucho en el pie en el acelerador contra Podemos en Cataluña, porque está ejerciendo allí un papel que para nosotros es muy estratégico. Esto me lo decía un tipo del Partido Popular. Así que todos estos movimientos se están produciendo, se están viviendo también allí. Bueno, esto es un poco en lo que se refiere a las portadas, pero dejadme que os diga, hoy por ejemplo La Razón insiste en el asunto este del fraude, que digo, la verdad es que como estrategas no tienen precio, porque es que lo único que consiguen es concentrar el interés hacia Podemos. Pero dice el periódico La Razón en un editorial que este proceso de primarias, dice, ha dejado al descubierto grandes carencias democráticas, carecía de seguridad alguna, no había criba ni verificación, se podía maniobrar en las votaciones sin comprobación del DNI, un periodista del diario pudo votar hasta en 3 ocasiones sin el menor reparo.
Los únicos requisitos, una dirección de email y un número de teléfono móvil, dice el periódico La Razón. Dice, más parece que su democracia directa se reduce en realidad a los designios de la casta dirigente. Puede que por eso Podemos parezca en retirada. Sería la consecuencia lógica del desfondamiento por sobreexposición de un discurso extremista sin un proyecto para todos. Y lo dice Paco Maruenda. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Sí. Emilio. Radiocable.com. ¿Sabéis que el pasado viernes Naciones Unidas dio un rapapolvo al gobierno de España por haberse negado a extraditar a 17 imputados franquistas, los que reclama Argentina? Y ayer las víctimas del franquismo y Amnistía Internacional dieron una conferencia de prensa en Buenos Aires manifestando su apoyo al organismo y aludiendo a futuras medidas que se van a tomar en breve. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Buenos días. Hola, buenos días. Emilio, porque las palabras de Naciones Unidas fueron muy duras. Bueno, Naciones Unidas lleva años reclamándole o exigiéndole al gobierno español una serie de medidas que han sido reconocidas por el propio Estado español en tratados como la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, firmas que se hacen desde España y luego se incumplen al día siguiente. Entonces, poco a poco, digamos que el tono de la ONU va subiendo porque cada vez es más vergonzoso y cada vez que se conocen más cosas acerca de los desaparecidos y las torturas en España, es más vergonzoso que el gobierno no haga nada. Porque parece un asunto sobre el que se ha pasado página, pero la actuación en Argentina sigue, ¿no? Bueno, la jueza María Servini de Cubría, que ahora en el 14 de abril del año 2010 recibió la denuncia que nosotros interpusimos con el caso de Darío Rivas, el hijo de un alcalde republicano gallego, no ha dejado de hacer actuaciones. Estas 17 personas que tienen una orden internacional de búsqueda y captura, quiero decir que están donde más protegidas están es en España. Ella sigue aplicando exactamente lo mismo que hizo España a finales de los 90 cuando detuvo a Pinochet en Londres o empezó los juicios en Chile y Argentina. El problema está en que parece que aquello era una especie de acto neocolonial, donde la metrópoli le decía a la excolonia: oye, arregla tus asuntos de ese pasado feo que tienes. Pero ahora cuando Argentina está mandando aquí, por ejemplo, una orden de exhumación para el padre de Ascensión Mendieta, una mujer que con 88 años, o que cumplió 88 años en un vuelo a Buenos Aires para pedirle que exhumaran los restos de su padre, porque se quiere morir habiéndolo enterrado en un lugar digno, pues la justicia española, en concreto un juzgado de Guadalajara, está desoyendo los exhortos de la jueza argentina, ¿no? Algo que bueno, es bastante irregular, porque en los acuerdos internacionales uno tiene que ayudarse aquí para que te ayuden allí y viceversa, ¿no? Y entonces yo creo que no hay un juez que quiera crear el precedente de que desde Argentina le digan exhuma esta fosa y exhumarla, porque bueno, pues posiblemente luego vendrían más. Emilio, desde que iniciaste toda esta búsqueda por los desaparecidos y por la gente que fue asesinada y está enterrada en las cunetas, ¿ha cambiado mucho? Porque la sociedad española es evidente que hay una enorme sensibilización, en eso sí ha cambiado, pero ¿la actitud de las administraciones ha cambiado algo? Pues realmente bastante poco, ¿no? Realmente yo creo que ha cambiado socialmente la tensión, ¿no? Cuando nosotros abríamos las primeras cosas hace 15 años, notabas en los pueblos una tensión brutal, era algo inmensamente incómodo, ¿no?
Ahora ya a través de los medios de comunicación y que han ocurrido ahí, bueno, en 15 años se han hecho 300 exhumaciones, que hay un aprendizaje social, no pasa nada porque la gente también ha acumulado y tenía mucho miedo, y eso ha normalizado la situación a nivel social. A nivel del Estado, pues nosotros, bueno, pues por ejemplo este año 2 de nuestras fuentes fundamentales de financiación son, por un lado, un premio que nos entregan en mayo de una fundación norteamericana, la Fundación Puffin, vinculada a ALBA, el archivo de la Brigada Lincoln, y un sindicato de electricistas de Noruega que hace 2 años visitó España, conoció la historia de la asociación y lo que estábamos haciendo, y desde entonces entre sus afiliados, pues primero nos mandaron 6.000 euros, luego nos mandaron 5.000, este año nos van a mandar 13.000, y han hecho todo un plan de actuación para los próximos años para ayudarnos a exhumar esas cosas, y eso tiene que ver sobre todo con una enorme falta de cultura de los derechos humanos. Eso te iba a preguntar, porque que la financiación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tenga que venir de Noruega o de Estados Unidos es una cosa insólita. Pero, ¿qué le pasa a la cultura de los derechos humanos en España? Porque, sin embargo, sí que hay sistemáticas llamadas a que se respeten los derechos humanos en otros países, ¿no? Aquí lo escuchamos de nuestra clase política, pero, sin embargo, cuando hay que mirar hacia abajo, cuando hay que mirar hacia el interior, parece que la ignorancia es total. Bueno, aquí hay una enorme doble moral con los derechos humanos, ¿no? De hecho, solo hay que ver, dentro del territorio español, cómo se trata a las víctimas de unos delitos y cómo se trata a las víctimas de otros delitos, ¿no? La semana pasada Mariano Rajoy inauguró en Vitoria un centro que tiene que ver con las víctimas del terrorismo. El día antes, además todo planificado, el día antes de que se aprobara la ley Mordaza, ¿no? Como entregándoles al día siguiente la prisión permanente, renovable, de la cadena perpetua, y en cambio con las víctimas de la dictadura o en el caso de los desaparecidos, que son los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano, reconocidos por numerosos organismos de Naciones Unidas, el Estado no hace nada. O el hecho de que el gobierno de España tiene su único organismo de derechos humanos dentro de la Dirección General de Derechos Humanos, está el Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, es un problema que está fuera de aquí. Y si uno entra en su página web en Internet y pincha en prioridades de España, ninguna prioridad es en España, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esas cosas no son casualidad. España sale en los 70 de una dictadura que ha cometido inmensas violaciones de derechos humanos, los desaparecidos, los bebés robados, los miles de torturados, el apartheid que fue este país para las mujeres, que eran infraciudadanas durante 40 años. Todavía hoy, hace un rato estaba viendo una portada del diario El País, ¿no?, donde se habla de los 5 asesinatos por violencia de género que hubo ayer en España, y El País les llama muertos con una O y no asesinatos, porque los muertos pueden morir de forma natural. Y eso tiene que ver con, pues seguramente con la conveniencia de una élite que no nos ha querido formar a la ciudadanía con esa cultura. Los derechos humanos deberíamos traerlos de serie, ¿no?, por decirlo así. Pero entonces no toleraríamos muchas de las cosas que se han tolerado aquí en 40 años. Quizás no toleraríamos toda la gente del régimen que cambió de chaqueta y a los 4 días eran demócratas de toda la vida. No toleraríamos que cerca de la residencia del presidente del gobierno hay un enorme monumento como el Arco de la Victoria que celebra la victoria de un grupo de militares golpistas, y que ningún presidente del gobierno, desde que murió Franco, que pasa por allí cientos de veces para entrar en Madrid, haya sentido molestias, que haya sentido incómodo o haya sentido una cierta presión para tener que quitarlo. Esta sociedad sería muy distinta en ese caso, ¿no?, si tuviéramos esa cultura incorporada de serie. Pero nunca se ha querido dar, y de hecho hay un informe de Amnistía Internacional que explica que somos el núcleo de la Unión Europea el país con peor formación en derechos humanos. Eso es algo que evidentemente una democracia debería combatir con el conocimiento. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a vosotros. Radiocable.com
dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. Y así poco a poco, queridos amigos, van pasando las horas y los días y llegamos al final de nuestros 30 minutos que siempre se convierten en 40. Porque aquí somos un poco anarquistas en el fondo y entonces las normas no nos regimos por las normas y los tiempos como se rigen los demás. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Sonia Ballesteros, Monse Merino, Tito Hardy Useful, Javier Crae, tu vecino. Dice, apoyo la solicitud de Rojo Cabreado. Buenos días. Os sigo en diferido por falta de tiempo. Tengo que ver cuál es la solicitud de Rojo Cabreado. Tu vecino, si no me la indicas... ¡Ah! Que traigamos a Paco Maruenda, sí. Como no hemos tenido pocos problemas trayendo a Esperanza Aguirre, queréis que venga el Paco Maruenda. Paco, soy tu conciencia. Me falta a mí tener que enfrentarme a esto ahora. Bueno, Vladimir, Cora, también, Virginia Rodríguez, Tito Stop Tip, Rafael Domingo, Gamba con Mermelada, Javier Caque, Guillem Salazar, Diego Martínez, Enrique Quesada, Monse. Los habituales os dan las gracias por la compañía, Patricia Calvo, Mamen Páez, Filomática, María Jesús, también, Sergio Vinuesa, es que intento, Gamela, Delenator. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ellos mismos os saludan, os envían sus cariños, sus abrazos y os invitan a que volváis por aquí, que les contéis a los demás dónde nos reunimos, quiénes somos, dónde está este lugar clandestino. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. With different eyes, and we sang, Adiós a todos, hasta mañana. Muchísimas gracias, seguimos conectados a través de Twitter y de Facebook. Abrazo, adiós.